Universidad del Valle. Formación. Investigación. Regionalización. Extensión. Universidad del Valle, por una universidad de excelencia académica con compromiso social. Bueno, a mí lo que me parece más interesante de plantearles a ustedes para este seminario es una perspectiva en la que he venido trabajando como académico, como intelectual, sobre el papel que están jugando en la educación las enormes transformaciones científico-técnicas a las que estamos asistiendo y de las que no somos muy conscientes. Se nos olvida que había un mundo antes de los celulares, y los celulares tienen 14 o 15 años de haberse masificado, y los smartphones 8 o 9. Cada vez que requerimos consultar algo, entramos a Wikipedia, que tiene 20 años, o a Google, que tiene 22 o 23. Nosotros como generación, los que somos pues profesores ya veteranos, pues hemos pasado a lo largo de nuestra vida por una transformación en donde el aprendizaje empírico sobre todo nos ha permitido lidiar con las nuevas tecnologías. Una buena parte de la sociedad no lo hace. En inglés y en español también, por pura coincidencia, se ha construido un acrónimo, que es este que puse allí, NBIC, que recoge lo que llaman ahora convergencia tecnológica entre la investigación microfísica de carácter nano, todo lo que tiene que ver con la investigación biológica, sobre todo de biología genética, que manipula y transforma la producción de lo viviente, la biotecnología aplicada ya no solo a lo biológico, sino a las ingenierías y otros campos, la informática y lo que en inglés llaman ciencias cognitivas, que nosotros en español lo hemos ubicado, solo es un pedazo del asunto, como inteligencia artificial. Estos temas se han venido integrando en la investigación científica y han sido liderados por las grandes multinacionales del siglo XXI. En el siglo XX, las grandes multinacionales eran US Steel, las fábricas de autos de Detroit y otro tipo de empresas del capitalismo industrial. Pero si uno mira quiénes son las grandes empresas del siglo XXI, pues Amazon está de primera, Microsoft está en el segundo lugar o a veces se pelea el primero, Apple, etcétera. Son empresas cuyo foco no es la producción de bienes materiales, aunque produzcan bienes materiales como celulares y computadoras, sino la generación de conocimiento, que además tiene una característica que también es un poco un concepto ad hoc, que es la de la digitalización. ¿Cuál es el tema que me interesa a mí tratar para esta reunión? El impacto que esta revolución científico-técnica ha tenido sobre la economía y sobre la producción. Uso una palabra de Aristóteles y de los griegos, que es poietica o poiesis, que es lo que significa literalmente producción en el sentido griego. Luego se volvió poesía, que era como la antítesis de lo productivo, pero la poiesis en un sentido técnico es la producción, y cuando yo coloco en la transparencia la concepción de nueva poética, quiero hacer este énfasis. Había una vieja distinción propia de la economía del final del siglo XIX, pero que en realidad fue diseñada por Hegel, cosa que los economistas no saben, entre sector primario, secundario y terciario. Eso es Hegel y no Adam Smith. Para Hegel, la producción primaria es lo que la naturaleza produce por ella misma, agricultura, ganadería, minería, silvicultura, etcétera. Lo secundario es lo que el hombre hace a través del trabajo, o sea, todo el proceso de carácter transformativo, y lo terciario es una función de carácter administrativo y de mediación de los dos elementos anteriores. Está en la filosofía del derecho de Hegel para el que quiera ir al origen del tema. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los temas del NBIC y la producción? Que las diferencias
entre lo que los economistas llaman sectores se han ido perdiendo. El sector primario, secundario y terciario, hoy todos son sectores industriales. Sectores industriales que producen industrialmente, se producen industrialmente servicios, se produce industrialmente información. Un muchacho que sube un video a YouTube o alguien que hace una app y la sube a internet y se enriquece con una nueva app o con una aplicación como Uber, es un industrial. Es un industrial sin empresa, sin fábrica, sin muros, sin empleados, pero cumple una función de agregación de valor a la sociedad y de amplificación. Los del sector de la cultura lo han entendido muy bien y han acuñado un término que a mi juicio es bastante adecuado, que es industrias culturales. Hacer teatro, cine, música, literatura, hacer tecnología que tiene diseño, corresponde a un ámbito que antes se consideraba, según la economía política clásica, Adam Smith, Marx mismo, como improductivo, versus el trabajo fabril que era el productivo. La producción se ha extendido muchísimo y se ha transformado universalizándose. Leyendo uno de los autores que ha discutido este tema, un español que se llama Andrés Ortega, con un libro emblemático publicado hace pocos meses que se llama La imparable marcha de los robots, Ortega muestra en Europa y Estados Unidos y Canadá cómo con la impresión 3D, con esta fabricación, se va a descentralizar en las próximas décadas la producción, volviendo a una nueva artesanía, una artesanía sofisticada en donde las personas en pequeños lugares o en sus hogares podrán producir elementos que antes eran exclusivamente producidos por la industria. Ya se fabrican pistolas, revólveres y determinados equipamientos si usted está dotado de una impresora 3D. En energía, lo conversaba yo con el gerente de Encali, asesorando a la gerencia en estos meses. Yo le decía al gerente, mire, en 30 años, una planta hidroeléctrica como Pescadero Ituango será un dinosaurio, en el que EPM invirtió $800 millones porque la tendencia en la producción energética es la producción de energía solar en pequeña escala descentralizada, en donde el consumidor será productor. En los Estados Unidos, un profesor que trabaja mucho estos temas, Jeremy Rifkin, ha creado un eufemismo que en inglés se llama prosumer, pero en español es parecido, productor y consumidor. Cuando un muchacho sube algo al internet, él es productor, pero a la vez es consumidor. Cuando alguien pone unos paneles de energía solar en su fábrica, produce energía. Los ingenios vallecaucanos ya están produciendo energía. Las distinciones tradicionales entre los sectores económicos son distinciones que se están perdiendo significativamente. En empresas del sector financiero, dicen los autores que estudian estos temas, ya no se están contratando ni son necesarios los contadores, porque los sistemas de algoritmo contables de Big Data reemplazan a los contadores y lo que están contratando los bancos son ingenieros y diseñadores. Matemáticos, logiciel, gente que trabaja informática, analistas de datos y de información, data mining, etcétera. Pero lo que quiero decirles es que la producción ha cambiado y ya no hay primera y segunda clase. Es tan productivo estar en arte, música, haciendo industria cultural, como estar en una fábrica de carácter clásico, mecánica o de producción de tipo civil. Hay una democratización, por así decirlo, una extensión horizontal del ámbito de lo productivo como poiesis, que es una característica muy significativa que afecta, es el segundo tema que tengo en la transparencia, el empleo y el trabajo. El primer gran efecto de la revolución industrial de tercera generación, que es la robótica y la CNBIC, es la destrucción del empleo. En un texto de un profesor norteamericano, que es Joseph Aoun, presidente de una universidad que se llama Robert Prof, Higher Education in the Age of Artificial Intelligence, él dice que cuando hicieron una encuesta, este es un libro de hace 2 meses, en Estados Unidos el año pasado, la principal sensación que tiene el público norteamericano frente a la robótica y la tecnología es miedo. Y básicamente este miedo se deriva de una cosa muy concreta,
y es el miedo a que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías destruyan empleo. Y efectivamente estamos asistiendo a una enorme destrucción de empleo de baja calificación. Empleo que puede ser sustituible, como son sustituibles los contadores, colegas de Javier Fom, son sustituibles los empleados que están en los comercios de las cajas. Si ustedes han viajado a muchos países, encontrarán en Walmart, en Estados Unidos, en Europa, que el cajero ya no existe, que hay un lector de código de barras, que el lector de código de barras lee lo que uno tiene en la canasta, y que incluso el lector le cobra la tarjeta electrónica que yo tengo en mi bolsillo sin necesidad de que yo tenga que hacer ninguna interferencia, destruyendo trabajo humano. Los peajes en Europa, Estados Unidos y Asia Oriental son digitales, debitan sobre las cuentas de crédito y simplemente con que el vehículo pase es registrado. Lo que está pasando hoy, y este es un tema muy interesante que tenemos que trabajar los profesores, los líderes universitarios, es qué va a pasar con el empleo que hoy existe. Y los pronósticos son de que la mayor parte de los empleos actualmente existentes van a desaparecer, sustituidos por máquinas inteligentes, por sistemas informáticos, por la robótica y la inteligencia artificial. En uno de los textos que he estado leyendo sobre este asunto, por ejemplo, un autor de hace 15 años, principios de la década pasada, pronosticaba que el auto sin chofer jamás podría ser producido porque era muy difícil que un algoritmo complejo pudiera tomar en cuenta todas las variables del tránsito. Ya sabemos que desde hace 4 años hay autos que no tienen conductor, no solo Google los ha desarrollado, en Pittsburgh, en Miami, la gente los puede alquilar, se sube a ellos y un auto que no tiene conductor lo lleva usted a su destino sin ningún riesgo o peligro. Hoy en día los aviones son conducidos por los pilotos para aterrizar y despegar, pero mientras ocurre el vuelo, un computador dirige las naves y no personas humanas. ¿En qué medida la producción nueva se va a articular con el empleo que se destruye y con el empleo que se crea? Yo creo que este es un tema fundamental para nosotros en las universidades para determinar qué tipo de oferta académica tiene sentido para las próximas décadas. El management. Hay una expansión enorme en el mundo entero de los empleos administrativos. Empleos administrativos que no son empleos de baja complejidad, sino empleos administrativos que tienen análisis, inteligencia de datos, análisis situacional y gestión de megaorganizaciones complejas, obviamente gestión acompañada y asistida por inteligencia artificial y por la Big Data. Un segundo tema en donde en el mundo hay una expansión muy grande de empleo de seguridad. Hoy hay muchos más empleos en seguridad que en el pasado, más allá de la Guerra Fría y de la finalización de los conflictos bélicos de carácter tradicional. La seguridad ha asumido desafíos muy grandes. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el puerto de Buenaventura, que está aquí a 90 kilómetros, hay 4 veces más empleados de seguridad que trabajadores portuarios. Los puertos con las grúas pórticos se descargan solos, con máquinas y robots inteligentes. Antes había analistas de datos que recaudaban la información, ya fueron sustituidos por robots y por sistemas inteligentes. Todavía se requiere gente que esté dentro de la terminal revisando que no haya inclusión de droga o contrabando o robos o saqueos con personal que, por supuesto, cuando es numeroso, está cada día más asistido de inteligencia artificial, del uso de drones, de sensores inteligentes y demás. Y conectado con los 2 temas anteriores, se ha amplificado muchísimo el empleo que tiene que ver con el control y con el seguimiento de los procesos humanos y de la relación entre los procesos humanos y los procesos técnicos no humanos hechos a cargo de máquinas. Básicamente un obrero contemporáneo hoy
en una planta industrial de última generación es un controlador que está detrás de un computador revisando el desempeño de la inteligencia artificial y ajustándolo. Tendríamos que saber muy bien qué es lo que está ocurriendo en relación con los nuevos tipos de producción y con las transformaciones de la economía, con la generación de valor que va más allá de los paradigmas clásicos de la economía. En segundo lugar, tener un mapa, sobre esto hay estudios, no tengo el tiempo de documentarlos, y perspectivas relativamente detalladas para la OECD de lo que va a ser el futuro del empleo y el trabajo y cuáles son los campos, digamos, expansivos que tienen lugar en esta nueva economía del conocimiento. Por supuesto que su profesión, ¿cierto? La biología como base de las transformaciones tecnológicas es fundamental en procesos que se llaman técnicamente de cyberización. Esto puede sonar a ciencia ficción, no lo es. Un cyborg es una mezcla de humano y máquina, no es una máquina, es un humano y máquina. La palabra técnica para la relación humano-máquina más elemental es una prótesis. Cuando yo tengo mis gafas puestas estoy usando una prótesis que fue inventada hace 5 siglos, que antes no existía. Cuando tengo un reloj en la mano sin el cual no puedo vivir, tengo una prótesis. Cuando tengo un celular del que no me puedo desprender ni un segundo porque tengo una crisis identitaria, tengo una prótesis digital, en el sentido en que Marshall McLuhan, un sabio canadiense de los años 60, que era profesor de literatura isabelina, no de analítica de estos tipos, llamaba un desarrollo analógico, hoy en día de carácter digital. ¿Qué es lo que ha incrementado hoy? O sea, ¿qué efecto han tenido las tecnologías en la sociedad? Evidentemente, un incremento muy alto de la productividad, inmenso. Y los saltos en la productividad se están dando cada año. Y el cambio tecnológico es muy grande, la innovación y la competitividad también. Podemos citar 2 o 3 ejemplos sencillos. Para los que somos más veteranos, recordarán las cámaras Kodak. Todos nos tomamos fotos con las cámaras Kodak, con las cámaras Polaroid, que eran muy bonitas, una foto que salía ahí mismo. No existe la Kodak, todavía existe como dinosaurio la Polaroid, cambiada, digitalizada. BlackBerry fue el primer gran celular canadiense. Hoy en día no hay BlackBerry, solamente algunas versiones para empresas, por la incapacidad de muchas organizaciones de entender las nuevas lógicas de la productividad, que ha incrementado también muchísimo la eficiencia de las empresas y las organizaciones, que está articulada a lo anterior. Las empresas hoy son muy darwinianas, esta metáfora es una metáfora bastante real, y dependen, para poder sostenerse en los mercados, de cotas muy elevadas de eficiencia, en donde la utilización de los grandes datos, del Big Data, la minería de esos datos, la inteligencia y el análisis de la información para tomar decisiones por anticipación es muy importante. Ha aumentado muchísimo los esquemas de normalización y de protocolización, que son los ISO y todos los estándares técnicos, más allá del ritual. En Colombia tendemos mucho a que el ISO sea solamente un ritual. Estoy refiriéndome a normalización en el sentido de normas que sí guían y rigen los protocolos industriales, por ejemplo, en relación con acuerdos como los de la OMC. Si alguien que es de un sector productivo, Víctor, que está en el campo lo sabe, quiere producir, por ejemplo, un producto lácteo colombiano que vaya a ir al mercado europeo, se puede gastar 6 o 7 años cumpliendo las normas y los protocolos y los estándares requeridos para poder tener inclusión en los mercados. Son mercados abiertos, pero son mercados en donde la línea de base del ingreso al mercado es cada día más sofisticada y donde muchas de las empresas y organizaciones, incluso de grandes organizaciones nuestras, no tienen la capacidad de ingresar. Y cada día hay una distancia más grande entre Norteamérica, Europa Occidental y los países asiáticos, incluyendo Australia y Nueva Zelanda, y América Latina, África y Asia, la parte sur del Asia, exceptuando algunas ínsulas, que son las ciudades región globales como Sao Paulo, México,
Río de Janeiro, etc. Un tema muy importante es el racionalismo. El racionalismo se ha explosionado. Yo quiero recordar aquí que la inteligencia artificial tuvo un padre, que es Herbert Simon, que es uno de los grandes figuras de la administración, que era filósofo político, entre otras cosas, y que pensó en los 50 cómo poder resolver lo que él llamaba racionalidad limitada, o la racionalidad cognitiva insuficiente que tenían los seres humanos. En esa época se planteó la posibilidad de la cibernética, Wiener y otros la desarrollaron, pero 3 o 4 décadas después es cuando realmente se puede concretar el sueño de Simon de una inteligencia artificial que básicamente es una decisionalidad sistémica programada. Les doy un ejemplo. Hoy en día se habla de smart cities, ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Ciudades como Seúl, Tokio y otras lo son. Ciudades donde, por ejemplo, robots con información de Big Data planifican en tiempo real y adecúan los flujos de tránsito de las rutas. Pueden voltear una autopista de 8 carriles para permitir que una época donde hay un pico de tráfico se vayan en una dirección o en las otras, logrando resultados muy importantes que no son resultados humanos, son resultados hechos por humanos a través de sistemas robóticos inteligentes. Hay una pregunta teórica que no voy a contestar aquí, que sí estoy escribiendo en un trabajo, y es hasta dónde el poder decisional humano resulta cada día más residual o más retórico, emblemático, frente al verdadero poder decisional que tienen sistemas de carácter programado que cada día se extienden a muchos más ámbitos de las decisiones. ¿Qué creo yo está pasando con la educación superior en relación con la NBIC y las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, en el Japón, en Corea del Sur, en Europa Occidental, en algunos países latinoamericanos? El primer gran desafío es, con universalización de la educación, ir más allá de la educación masiva y estandarizada. La educación masiva en la que todavía nosotros estamos, Natalia, ¿cierto?, que es lo que tú presentas y es el reto al que Colombia no ha llegado, es una educación del modo industrial, porque era más o menos enseñarles las mismas cosas a las personas para que se desempeñaran en una industrialización que hoy, con los estándares de hoy, es de baja tecnología. La industrialización de los años 70 hacia atrás, antes de NBIC, es toda ella, desde principios del siglo XIX, una industrialización de baja tecnología. Para ello, el modelo educativo exitoso se apoya en la flexibilidad formativa y en la diversidad de la oferta que permite la flexibilidad educativa. Estos son temas que en nuestras universidades hablamos en términos de política curricular, pero yo diría que hablamos más que hacemos, y no hablo solo de la Universidad del Valle, sino del sistema educativo latinoamericano en general, que hoy en día es muy poco flexible en términos de lo que un estudiante puede tomar como ruta formativa y en relación con la diversidad de la oferta. Un tercer rasgo es lo que llaman Learning for Life, educación durante toda la vida. Los cursos abiertos y los cambios en la educación continua están articulados con la educación durante toda la vida. Cuando hicimos la amnistía, recuerdo, Carlos Lozano, que los profesores de un área de tu facultad dijeron que cómo iban a admitir estudiantes 15 años o 20 años atrás para entrar a ingeniería civil cuando las normas de sismorresistencia eran otras, es decir, esos estudiantes vienen del Pleistoceno, ¿cierto?, de hace 15 años a estudiar hoy y por lo tanto, y les encuentro razón, lo discutí con Carlos, no podrían homologarse los estándares de hace 20 años en este tema de sismorresistencia y de normas en este campo a lo que hoy se ha planteado como el umbral desde el cual se da la formación. Y esto se está resolviendo a través de un esquema que no es la educación continua solamente basada en pequeños cursos para jubilados o para personas que quieran por mero amor al conocimiento aprender, sino que son cursos y seminarios
online la mayoría de ellos, para gente que está en el mundo productivo. Y hablo del mundo productivo en el sentido lato, universal en que ya lo planteé. Nosotros tenemos muy poca educación continua. En la Universidad del Valle esta es una educación insignificante. Tuvimos buena educación continua hace 20 años, para el modo industrial anterior, no para el nuevo tipo de formación continua, que es una formación online, pero de alta complejidad. Pueden haber cursos básicos, pero no me estoy refiriendo a ellos, sino formación que se puede acreditar y se puede certificar, incluyendo niveles de formación tan avanzados como los doctorados o la investigación de frontera. Y el quinto tema que me parece importante destacar como tendencia es la disolución de fronteras fijas entre los niveles de la educación superior. Con esto me estoy refiriendo a técnico, tecnológico, profesional, maestría, posgrado, doctorado. Yo, por ejemplo, cuando hace unos años hice mi doctorado en Canadá, tomé varios seminarios con muchachos de 18 y 19 años, porque yo era filósofo y me tocó ver tecnología de la información y algunas otras asignaturas de las que no tenía nivel, y me mandaron con los pelados a tomar el curso y no tuve ningún problema en sentarme zapata con un montón de quebecos a aprender informática básica hace 15 años. Nosotros tenemos un problema aquí, no solo Univalle, Colombia. Un marco regulatorio fijo, rígido, terriblemente restrictivo, que impide que una persona pueda hacer procesos de autoaprendizaje o articularse al aprendizaje según sus necesidades y a la medida, no importa el nivel de formación. Los doctorados le dan curso a los doctores, las maestrías a los magísteres, está prohibido que un estudiante de pregrado ingrese a un posgrado en nuestra universidad, eso es una regulación que tenemos que derogar, aun cuando algunos lo hacen. El estudiante de educación continua podría valer su educación en un proceso de titulación y acreditación, pero aquí estoy señalando que en muchas partes del mundo se tiende ya a este tipo de solución. En relación con educación superior, en investigación, básicamente hay un peso creciente de la formación doctoral y de los posgrados, y estamos transitando desde los doctorados genéricos a doctorados que cada día tienden a ser más hiperespecializados. Un tema bien importante que se viene trabajando con esto de las NBIC son los parques tecnológicos, el desarrollo de la investigación en centros, en institutos, con las empresas, con los gobiernos, los asuntos derivados con la transdisciplinariedad. Quiero enfatizar que los mejores modelos exitosos para responder a estos desafíos trabajan asuntos de cooperación y redes en escalas regionales y globales. Nosotros hemos reactivado en América Latina el tema de cooperación iberoamericana, entidades como la UIP nos ayudan, CINDA y otros, y yo creo que en los últimos 20 años hay un esfuerzo muy fuerte por hacer cooperación compleja entre las universidades iberoamericanas, pero también manteniendo una relación con universidades de carácter global. Universidades como Stanford, Harvard y las que están en la Ivy League, las de California, las grandes universidades inglesas, algunas universidades japonesas, hoy han saltado al esquema que yo planteo arriba, que son universidades de multicampus en red, a menudo globales. Una universidad como las de la Ivy League, algunas de ellas tienen cursos en Singapur, tienen estudiantes en Shanghai, en Abu Dhabi o en Dubái, tienen en Lesoto, en Sudáfrica, tienen en Sao Paulo, en Ciudad de México, y lo están haciendo también a través de la formación online. Cada día la oferta de la formación online es una oferta enorme. Les cito un ejemplo filosófico. Hay un filósofo de Harvard que se llama Michael Sandels, que tiene un seminario que se llama Justice, Justicia. Abre matrícula y matricula en línea cada semestre a 600,000 admitidos. Y tienen un ejército de más de 400 tutores con el que el profesor, que es un gran académico, lidera la formación online de este curso en Harvard, y de eso hay muchísimos ejemplos. Y un tercer tema de tendencias contemporáneas es el empresarismo universitario. En Colombia lo tenemos prohibido, en Estados Unidos y otros países, incluyendo Brasil, no, y hay también muchísimas entidades
como el UCIAM, ¿cierto?, que son empresas de negocio que han entrado e irrumpido muy fuertemente en la educación superior, con los cursos online y con muchos otros asuntos. También cada día se vislumbra más este peso de lo empresarial. ¿Qué creo yo que son desafíos que en Colombia, algunas de estas cosas que estoy diciendo pueden ser muy para otros desarrollos más complejos que el nuestro, siguen siendo válidos? Yo creo que es muy importante que la universidad sea capaz de ser pertinente y actual, y aquí me refiero a la pertinencia y actualidad de la formación, o sea, que lo que se enseña sea lo que la gente, las empresas, la sociedad, el nuevo universo de la producción requieran en la sociedad, no solo en los mercados. Algunos de estos temas van mucho más allá de los mercados. Creo que allí tenemos muchas debilidades en términos de lo que Javier Medina llama inteligencia estratégica y competitiva, saber leer para qué estoy ofertando un programa, un seminario, un doctorado, una maestría. Somos instituciones que seguimos siempre ofertando las mismas carreras que a veces no cambian en décadas. Tenemos que tener la capacidad de ser prospectivos, de tener una visión estratégica, es decir, de saber en qué lugar de la amplia oferta de la educación superior global ubicarnos, cuáles son nuestros puntos de singularidad, por así decirlo. El rector Navas de los Andes hizo una entrevista que me gustó mucho en la última revista de Semana Educación, donde Pablo dice que la universidad tiene que mantener dos valores fundamentales. Hablo un poco de estos temas que estoy hablando: ser autónoma y ser crítica, y tener una función de carácter crítico en la sociedad que se deriva de la autonomía. La autonomía no es un fin en sí mismo, pero yo sí pienso que un valor fundamental es en Colombia, al igual que en América Latina y en el mundo, que la universidad pueda tener la capacidad de ser un referente crítico de la sociedad. Y hay un punto para ir redondeando, que es la involucración en el cambio de paradigma con perspectivas de inclusión. Quiero tomar el tema que he señalado con tres grandes problemas. Un primer problema que tiene el mundo educativo en el mundo entero de financiación. No es un problema solo nuestro, es un problema global. ¿Por qué es un problema hoy más que hace 30 o 40 años? Porque a pesar de las NBIC, y quizás por ellas, hoy es más costoso educar a la gente que en el pasado. Yo estoy de acuerdo en que la acreditación de alta calidad debe ser para unas pocas instituciones. Creo que es muy mal mensaje cuando de 180 instituciones son de alta calidad la mitad o más de la mitad, o cuando de los grupos de investigación A1, la mitad del país tiene grupos A1, o somos excesivamente buenos o la manera de medir no es adecuada. Yo creo que la excelencia sí es de élites académicas y científicas. El problema, yo diría aquí sobre Colombia, es que uno no le puede aplicar el principio de la alta calidad a la línea de base, sino que a la línea de base hay que subirla. No es culpa de Natalia, pero cualquiera aquí puede crear una universidad. Facilísimo. Y de hecho por eso las crean todos los días, ¿cierto? El nivel que permite entrar, lo que yo llamaría ahora normalización y protocolización, en una transparencia anterior, aquí es muy bajo. Nosotros necesitamos más escalas de entrada al sistema de educación superior que permitan resolver los asuntos de calidad. Pero lo que, digamos, se contrapone a ello en el mundo de la educación superior es una tendencia, esta sí negativa, a la empresarización, a la institución con ánimo de lucro que tiene baja calidad, amplias coberturas, y que puede, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay fundaciones, pues esconder las ganancias. Hay una crisis sobre el modelo educativo, porque este es un modelo del industrialismo, no del postindustrialismo, y aquí cito un par de filósofos, Sloterdijk, que habla de la domesticación. Sloterdijk es un filósofo posmoderno alemán, es rector de una universidad, que critica muchísimo desde el posmodernismo el posmodernismo, porque dice que básicamente el proyecto educativo de Occidente es un proyecto de domesticación que ha fracasado, que pretendió alfabetizar y volver moralmente bueno al hombre, y que ese es un proyecto en el cual no hemos logrado ganar.
siguiendo a Sloterdijk, la corrupción es claramente eso. Entre más eduque usted a la gente con reglas inadecuadas, más roban. No es al revés. No roban los ignorantes, roban los más capaces, los que tienen mejor información, inteligencia para poder apropiarse de los recursos, y no es sino mirar la familia Odebrecht, que era pues de la cuna más elitista de Sao Paulo y Río de Janeiro, y que hicieron un mega negocio de corrupción latinoamericana. El disciplinamiento es un esquema que Foucault caracteriza propio del modo industrial. Hoy estamos en un esquema epistemológico más de control y de seguridad que de disciplinamiento, pero mucha de nuestra formación es una formación centrada en los esquemas anteriores. Y nosotros tenemos un desafío muy complejo, y es que la masificación, que es absolutamente necesaria, tiende a ser solo centrada en tecnologías que muy rápidamente se vuelven anacrónicas. Yo creo que una de las pérdidas más grandes que tenemos hoy es si nos ponemos a enseñar tecnologías tratando de aspirar al estándar, digamos, contemporáneo, porque esa tecnología muy pronto será rebasada. Hay que tener una perspectiva de carácter formativo mucho más basada en fundamentos, en análisis crítico, en pensamiento matemático, lógico, comunicacional, en el debate y en la discusión, que yo creo que son valores que, a pesar de las revoluciones de última generación, no se van a desvirtuar. El problema de la educación superior es resolver la inclusión laboral en el sentido amplio en que lo mencioné ahora, de las nuevas generaciones. La gente no tiene hoy asegurado que por ser contador, ingeniero civil, biólogo, con los currículos actuales tenga empleo en los próximos 20 o 30 años. Tenemos que saber, en áreas como las ciencias contables, en áreas como otros ámbitos, en la arquitectura misma y en otras líneas, en qué medida inteligencia artificial, las máquinas que aprenden, al sustituir trabajo humano, van a reposicionar, reubicar o no el trabajo humano. Hay gente pesimista, y pesimistas bien informados, que consideran que lo que habría que hacer es renta universal. Tobin fue un economista que lo planteó hace muchos años, hoy lo han reivindicado, sobre la base o el supuesto de que en 20, 30, 40 años los seres humanos seremos relevados en buena parte del trabajo que hoy conocemos por máquinas. Un profesor de inglés, ¿qué será de él, o de portugués en 20 años, cuando hay traductores, los vi en China, que traducen a muchos idiomas desde los celulares? El taxista le habla a uno en chino, el traductor traduce, uno le conversa al taxista y el taxista entiende. Lo vimos, no es ciencia ficción. ¿Qué enseñarán los profesores de idiomas? Sí, o el traductor simultáneo, en 15 o 20 años, ¿qué será de él? Si los robots en los salones instalados podrán traducir simultáneamente, o si implantes dentro de las personas les van a dar información que hoy en día, desde una perspectiva que no es cyborg, se pueden dar. Yo creo que estos son temas de futuro, que no los vemos en el día a día, sobre los que debemos pensar para saber qué es una universidad pertinente. Yo soy optimista, y aquí termino, con que la universidad, que es del conocimiento, tiene toda la capacidad para seguir situada en un lugar central en la sociedad de conocimiento. Pero si la universidad sigue siendo del modo industrial, no tiene ningún futuro. Gracias. Universidad del Valle, por una universidad de excelencia académica con compromiso social.